Muy buenos días. Vamos a dar inicio esta mañana. Les agradecemos mucho su presencia. Doy la más cordial bienvenida a todas y a todos ustedes a esta sesión de trabajo de las Comisiones Unidas de Administración y Procuración de Justicia y Puntos Constitucionales. Quiero agradecerles su presencia. Doy la más cordial bienvenida a los diputados presentes, a todos y cada uno de ustedes, agradecerles mucho su presencia a este ejercicio que hemos denominado el análisis de la elección judicial, lo bueno, lo malo y lo feo, que forma parte de los trabajos que estas comisiones estamos llevando a cabo con miras pues a la reforma que tenemos en camino en Querétaro. Y esta mañana quiero agradecerle desde luego a la diputada Juliana Hernández, compañera de las comisiones, agradecerte mucho, Juliana, al diputado Enrique Correa, también integrante de esta comisión, y de manera muy especial saludar a Damián Cepeda, al maestro Damián Cepeda, un gran abogado, legislador, político mexicano, quien esta mañana nos acompaña para sumar desde su perspectiva esta visión acerca de lo que representa la reforma y lo que representó ya su primer ejercicio de aplicación el día 1 de junio. Así que te queremos agradecer mucho, Damián, tu presencia. En unos minutos más daremos lectura a su semblanza curricular. Y también quiero agradecer mucho a Lía Limón, que está aquí con nosotros, que ahora es secretaria nacional del Comité Ejecutivo Nacional del PAN. Desde luego agradecerte mucho, Lía, a nuestro presidente estatal del PAN, Martín Arango. Por favor, pásate acá adelante, Martín. A los diputados Mauricio Cárdenas, muchas gracias, Mao. Al presidente de la mesa directiva, Gerardo Ángeles, muchas gracias por estar aquí con nosotros. Al diputado Toño Zapata, a la diputada Perla Flores, a la diputada Tere Calzada, muchas gracias por estar aquí, a la diputada Vero Galicia, y a todas y a todos ustedes. Aquí tenemos regidores del municipio de San Juan del Río, Arturo Calvario, Gil Ugalde, Normita, muchas gracias por estar aquí. Y bueno, pues agradecerles su presencia y más que nada su interés por un tema por demás relevante. Y para ello vamos a iniciar con el pase. Es una sesión, entonces tendremos que tener algunas formalidades, lo vamos a hacer muy rápido para meternos de lleno al tema. Conforme a la convocatoria expedida, con base en los artículos 147, fracción primera, 149 más relativos y demás aplicables de la Ley Orgánica del Poder Legislativo del Estado de Querétaro, al no encontrarse presente, quiero comentarles, hubo una justificación del diputado compañero Homero Barrera McDonald, que es secretario de la comisión. Me permito habilitar con tal carácter al diputado Enrique Antonio Correa Sada para que funja como secretario y que nos ayude con el pase de lista. Desde luego, diputado presidente. Pase de lista. Diputado Guillermo Vega Guerrero. Diputado Homero Barrera McDonald presentó justificante. Diputada Juliana Rosario Hernández Quintanar. Presente. Diputado Enrique Antonio Correa Sada, el de la voz, presente. Diputado presidente, le informo que hay 3 asistencias, 0 faltas y una justificación. Muchas gracias, diputado. De igual forma, agradecer a quienes nos siguen a través de las redes sociales y especialmente a los medios de comunicación que el día de hoy nos acompañan. En virtud de existir quórum legal para sesionar, acorde a lo previsto en el artículo 150 de la Ley Orgánica en cita, se declara abierta la sesión, siendo las 11:25 del día 6 de agosto del 2025. Solicito, secretario, dar lectura al orden del día. Con todo gusto, diputado presidente. Orden del día. Primero, pase de lista y comprobación de quórum. Segundo, lectura del orden del día. Tercero, lectura del acta de la sesión anterior y consideraciones en su caso. Cuarto, seguimiento de los trabajos de las Comisiones Unidas de Administración y Procuración de Justicia y Puntos Constitucionales. Quinto, asuntos generales. Y sexto, término de la sesión. En desahogo del tercer punto del orden del día, toda vez que el acta de fecha 26 de mayo del 2025 fue remitida con anterioridad a los integrantes de esta comisión, solicito al diputado secretario someta a votación económica obviar su lectura. Diputados, se somete a votación económica la propuesta formulada. Les pido expresen el sentido de su voto levantando su mano quienes estén a favor. Diputado presidente, le informo que hay 3 votos a favor, 0 votos en contra.
Gracias, diputado secretario. Derivado de lo anterior, se obvia la lectura del acta de referencia, solicitando ahora al diputado secretario ponga a consideración de los asistentes el contenido de la misma. Diputados, se encuentra a consideración el contenido del acta en cita. Favor de manifestar si tienen alguna observación. Diputado presidente, le informo que no hay consideraciones al acta. En virtud de lo anterior, le pido proceder a firmar el acta de referencia, instruyéndose a la Secretaría de Servicios Parlamentarios se encarga del archivo de la misma de conformidad con lo previsto en los artículos 158 de la Ley Orgánica en comento. Bueno, vamos a continuar con el desahogo del cuarto punto del orden del día, que es el tema importante referente al seguimiento a los trabajos de la comisión. Quiero comentarles que el día de hoy vamos a presentar de manera sucinta, porque el documento que hemos preparado es extenso y estará disponible en el micrositio de la Reforma Judicial a partir del día de mañana. Hemos hecho un análisis. ¿Qué sucedió en México el 1 de junio con la implementación de la reforma judicial y qué sucedió en los 19 estados del país que también la implementaron? Es un estudio que no necesariamente contempla opiniones personales de la diputada Juliana Hernández, Enrique Correa, ni de su servidor, sino que es un trabajo estadístico objetivo, basado fundamentalmente en informes institucionales del INE y de academia, de expertos, de organizaciones ciudadanas, etcétera. El presente análisis tiene como propósito ofrecer a la ciudadanía, a los operadores jurídicos y a los poderes públicos un estudio riguroso, crítico y estructurado sobre la reforma judicial aprobada en México durante el proceso electoral 2024-2025, con énfasis en el inédito mecanismo de elección popular de jueces, magistrados y ministros del Poder Judicial. Desde una perspectiva constitucional y técnica, el documento examina los antecedentes de la reforma, su marco legal, sus implicaciones en el modelo de división de poderes y los efectos prácticos de su implementación. El estudio aborda también sus dimensiones políticas y sociales, destacando los aspectos positivos que apuntan hacia una mayor legitimidad democrática, pero sin omitir los riesgos graves de politización, de pérdida de independencia judicial y deterioro de la calidad del sistema de justicia. Incluye un diagnóstico nacional y por entidad federativa, así como recomendaciones para repensar un modelo de justicia que sea abierto, eficaz y respetuoso del principio de legalidad. Su objetivo del presente análisis es aportar elementos de juicio para un eventual rediseño del sistema judicial en Querétaro, a partir de criterios técnicos, democráticos y de derechos humanos. A través de este análisis, invitamos al diálogo público, plural e informado, indispensable para consolidar un Estado de derecho sólido y una justicia verdaderamente accesible, imparcial e independiente. Vamos a llevar a cabo 3 intervenciones muy breves antes de cederle el uso de la voz al maestro Damián Cepeda, y que vamos de manera muy sucinta a presentarles qué fue lo bueno que detectamos de la reforma, qué es lo malo y qué es lo feo o lo horrible o lo increíble, mejor dicho. Así que si me ayudan con la presentación. Bien, costó mucho trabajo encontrar lo bueno de la reforma, pero digamos, tenemos que ser objetivos y encontramos nosotros 3 puntos que nos parece importante compartir. El primer punto que nosotros consideramos importante de esta reforma, finalmente, en cuanto a la búsqueda, no quiere decir que esto se haya logrado, pero sí nos parece importante señalar que algo que motivó o que pudo haber motivado la reforma de manera objetiva era buscar una mayor legitimidad democrática, fundamentalmente de los operadores judiciales. Jurídicamente, esta medida otorgó a los jueces y magistrados un mandato directo del pueblo, ¿no?, fortaleciendo el principio de soberanía popular consagrado en muchas constituciones democráticas. Políticamente, puede aumentar la confianza ciudadana en el Poder Judicial al sentirse parte activa en la integración de este poder,
Y en términos de comparación internacional, buscando en dónde se hace algo así, bueno, la realidad es que hay muy pocos países que han llevado a cabo la elección directa por parte de la ciudadanía. Encontramos casos como en Suiza o en algunos estados en Estados Unidos, por ejemplo en California o en Texas, en donde eligen a ciertos jueces por voto popular, y esto ha sido valorado como un ejercicio de democracia participativa. Entonces, en el primer punto que nosotros podemos encontrar como un punto que pretendía o buscaba ser positivo era pues esto, el de poderle dotar a los jueces, magistrados, pues de ese respaldo, aunque bueno, más adelante daremos a conocer cuáles fueron las cifras reales de participación, que desde luego pues pondría este primer punto en tela de juicio, desde luego. El segundo tema tiene que ver con combatir las élites judiciales cerradas, ¿no? Jurídicamente, la propuesta de esta reforma lo que buscaba o busca en términos jurídicos era romper con el modelo de cooptación entre poderes que favorece el estancamiento o falta de renovación del poder judicial. Políticamente, bueno, esto representa un intento de abrir las estructuras judiciales al escrutinio público y evitar el corporativismo judicial. Y en términos de comparación internacional, bueno, en algunos países europeos como Italia existen mecanismos de evaluación externa y participación indirecta de la ciudadanía para evitar la captura del poder judicial por élites internas. ¿Qué era lo bueno, digamos, que se podría ver de la reforma judicial? Bueno, que al abrir la competencia para que cualquiera pueda ser juez, pues que no solamente lleguen los que son amigos del juez que ya está en turno, del magistrado, del ministro, y que hubiera una lógica más abierta, aunque, como se verá más adelante, pues en estos comités de selección de candidatos, pues nos dimos cuenta de que volvieron a aparecer candidatos que ya estaban asociados a quienes eran operadores del sistema judicial, incluso familiares de exministros. Entonces, bueno, esto pudo ser algo bueno de la reforma, pero lo verá más adelante. Me parece que ahí hubo un pendiente muy importante. Y por último, pues un impulso a la transparencia y rendición de cuentas. Jurídicamente obliga a los aspirantes a jueces a someterse al juicio público, lo cual puede incentivar mayor transparencia en su trayectoria y posturas. Políticamente, los jueces electos podrían estar más comprometidos con las demandas sociales de justicia, derechos humanos y combate a la corrupción. Esto derivado, pues seguramente de las campañas en las que se vieron inmiscuidos y que conocieron o que debieron conocer de viva voz cuáles eran estos llamados ciudadanos. Y en términos de comparación internacional, en Estados Unidos, bueno, la elección de jueces obliga a una exposición pública de sus criterios, lo que permite a la sociedad conocer su visión sobre el derecho y su independencia. Entonces, este último punto, bueno, algo que pudo lograrse, buscarse, o que se debió buscar, o que debiera ser algo positivo para una reforma de este tamaño, es esto, el acercamiento del candidato con las demandas para conocer qué es lo que anhelan del principio de justicia. Voy a cederle ahora el uso de la voz al diputado Enrique Correa, que va a exponer puntos que y nosotros encontramos como algo que representa lo malo. ¿Qué tal? Muy buenos días. Saludo con mucho gusto a todos los diputados presentes, a todos los ciudadanos que el día de hoy están aquí. Por supuesto, doy la más cordial bienvenida a nuestro amigo Damián Cepeda, quien es una persona experta en temas legislativos y por supuesto con una visión muy objetiva respecto de esta reforma. Bienvenido a Querétaro, Damián. Saludo a los medios de comunicación y por supuesto a quienes nos siguen a través de las redes sociales. Hoy, con toda claridad, pero sobre todo con convicción, quiero hablar de esta supuesta reforma judicial que representa un atropello a la justicia, un golpe disfrazado a la democracia y un intento más de Morena por controlarlo todo. A mí me toca hablar de lo malo. Esta fue una reforma improvisada y disfuncional. Esta reforma es un atropello a la justicia que tanto buscamos quienes servimos a las personas. Porque una transformación profunda se debe hacer sin prisa, con técnica, con diagnóstico, pero sobre todo escuchando a las partes que integran este sistema de justicia en el país. Lo digo con claridad. En la justicia no puede improvisarse, ni sobre todo someterse al capricho
del poder en turno. Implementar una reforma judicial sin procesos adecuados y sin transparencia es condenar a México a tribunales ineficientes, a rezagos procesales y, por supuesto, a una mayor desconfianza de la ciudadanía. Morena quiere transformar la justicia como ha transformado a los órganos autónomos, debilitándolos, desprestigiándolos y sometiéndolos al poder central, porque eso buscan el control total. Así son los gobiernos autoritarios. El segundo aspecto malo y negativo de esta reforma fue la baja participación ciudadana en la reforma judicial. Y con esto se cae el teatro del mandato ciudadano de sus 35 millones de votos que obtuvieron en la elección del 2024 para elegir a la presidenta Claudia Sheinbaum, que justificaban que esos 35 millones de votos les mandataban hacer el plan C del presidente Andrés Manuel López Obrador. Con tan solo el 13.32% de participación en esta elección, creo que tumba todo argumento de que el plan C era un proyecto que apoyaba a la ciudadanía, los mexicanos y las mexicanas. Esta reforma se presentó bajo un engaño de devolverle el poder al pueblo, pero los ciudadanos fueron usados como escudo para justificar el control político. ¿Qué legitimidad puede tener una reforma de esta magnitud si los ciudadanos no fueron tomados en serio, no fueron escuchados? No confundamos esto, porque esto no es participación, esto es propaganda oficialista. La justicia no se construye con espectáculo, sino con institucionalidad. Tercero, la partidización y el sometimiento de la justicia. Quieren jueces leales al poder, no a la Constitución ni a la ley. Convertir al Poder Judicial en una oficina más del Palacio Nacional. Y desde aquí les decimos no. No queremos jueces electos por partidos, ni sometidos al favor político. Queremos jueces de carrera, con preparación, con ética y con independencia. Porque cuando la justicia se politiza, se pierde el derecho a un juicio justo y a una defensa imparcial. No vamos a permitir que la justicia se convierta en un botín electoral. No vamos a permitir que los ciudadanos pierdan su derecho a una justicia imparcial, porque estamos del lado de la justicia y no del poder. Y por último, lo malo de esta elección, el cuarto punto, es la cantidad de candidatos impresentables, sin controles ni filtros. Lo que viene es aún más preocupante. No existen mecanismos serios para garantizar que los nuevos jueces y magistrados tengan el perfil, la experiencia ni la ética necesaria. Se está abriendo la puerta a candidatos impresentables, sin preparación, sin trayectoria, pero sobre todo con fuertes compromisos políticos y de dudable procedencia. ¿De verdad queremos que a los mexicanos nos juzguen estos jueces improvisados y con historial cuestionable? La justicia no puede estar en manos de recomendados del poder. La justicia necesita perfiles probados y no favores pagados. A continuación presentaré algunos de los candidatos impresentables o candidatos que están vinculados a los favores políticos. En Querétaro tuvimos como candidato a José Gerardo Cinesio Ríos, candidato a juez de distrito. Por supuesto, hijo de dos candidatos de la elección anterior de Morena. Tuvimos también la participación de Carlos René León Castilla, candidato a juez de distrito, vinculado al ex candidato al Senado por el estado de Querétaro, Santiago Nieto. Tuvimos también la participación de Valdemar Coronel Hernández, candidato a magistrado, vinculado con la presidenta actual de Morena en el estado, Gisela Sánchez Díaz de León. También está la candidata Cintia Teniente Mendoza, candidata a magistrada de circuito y actual presidenta municipal de Villagrán, Guanajuato, del partido Morena, y además relacionada
con la Iglesia de Luz del Mundo. También participó Héctor Ulises Orduña Hernández, candidato a juez de Veracruz, ganador, hoy en prisión preventiva por abuso sexual de menores y pornografía infantil. También participó en la elección Leopoldo Javier Chávez Vargas, candidato a juez en Durango, quien en 2015 fue detenido en Estados Unidos por introducir metanfetaminas y pasó 6 años de cárcel en los Estados Unidos. También participó Jesús Humberto Padilla Briones, candidato a juez en Nuevo León, quien fue detenido con posesión de arma de fuego, 17 dosis de cristal y mochilas y computadoras. Permaneció en el penal de Apodaca hasta febrero del 2024. Y además, por último, Silvia Delgado, candidata a jueza ganadora en Chihuahua, exabogada del narcotraficante Joaquín El Chapo Guzmán. Por supuesto, esta no es una reforma judicial, es un proyecto de control absoluto, es una regresión autoritaria y peligrosa que busca capturar al Poder Judicial, someterlo y usarlo como herramienta política. Desde aquí les decimos con firmeza, no seremos cómplices del autoritarismo, no vamos a permitir que destruyan lo que tanto trabajo nos ha costado construir. Estamos del lado de la ley, estamos del lado de las instituciones, estamos del lado de los mexicanos. La justicia no se negocia, se defiende. La justicia no se toca. Muchas gracias. Gracias, diputado Enrique Correa. Ahora le cedo el uso de la voz a la diputada Juliana Hernández. Muchísimas gracias, presidente. Primero quiero dar la bienvenida a Damián Cepeda, mi querido Damián. Hombres inteligentes, íntegros y congruentes son bienvenidos siempre a este estado. Considera Querétaro tu casa. Quiero dar también la bienvenida y agradecer a los diputados que están aquí presentes y a todos los asistentes que están aquí el día de hoy en esta comisión, porque la justicia nos atañe a todos, porque todo lo que ocurre en nombre de la justicia, tarde o temprano, nos alcanza a todos. Y debo de comenzar diciendo que admiro la labor que tuvo que hacer mi presidente Memo Vega de ver lo bueno en este ejercicio, porque la realidad es que yo suelo ser bastante optimista, creo que es una virtud que tarde o temprano te lleva a buen puerto, pero en este caso me cuesta mucho trabajo, porque no veo mucho bueno de lo que ocurrió el pasado 1 de junio, porque la realidad es que este cuento ya lo vimos. La historia se está repitiendo en México y lo triste es que se está repitiendo en su peor versión. En primer lugar, porque todas las evidencias apuntan a que el verdadero espíritu, la verdadera esencia de esta reforma no es buscar más transparencia, más eficiencia, no es buscar combatir la corrupción. Ya lo dijo mi compañero Correa. La razón es porque quieren un control político único. Quieren tener el control absoluto para tomar decisiones a cómo se les antoje, a cómo les convenga. La 4T tiene claro que tiene un arrastre electoral determinante. En ese aspecto conoce bien sus fuerzas y por eso quisieron apoderarse de quien en algún momento quisieron poner alto a sus fechorías. Y ya lo han dicho cientos de voces académicas internacionales. El principio republicano, la esencia, es la división de poderes. Y hoy quieren acabar con ella, van por ella. Porque el sujetar a los jueces, a los magistrados, al humor del electorado, a campañas electorales, a buscar concursos de popularidad en lugar de priorizar la carrera judicial, en cualquier estado serio lo consideran una barbaridad. Ya comentó aquí que por ahí por Suiza hay un sistema parecido. Quiero preguntarle si se parece en algo nuestro sistema judicial a Suiza, seguramente algo así parecido como lo que ocurre en el sistema de salud, que nada se parece a Dinamarca. La misión de esta reforma es acabar con la independencia judicial. Y prueba de ello es el actual descarado lisonjeo que existe entre la cabeza del Ejecutivo y el actual
o el ganador, el nuevo presidente de la Suprema Corte de Justicia. Hoy tienen un esbirro, no tienen un jurisconsulto. Y otra evidencia descarada de la operación política es el acordeón de la 4T, en donde la 4T le ordenó a sus seguidores por quién y cómo votar. Y la realidad es que si hay algo que hay que reconocer su habilidad, aunque no su intención, es la impecable narrativa que han utilizado de sembrar odio, de mexicano contra mexicano, de hermano contra hermano, de juez corrupto contra pueblo bueno. Este discurso populista redujo el debate, que debe de ser meramente técnico, a una confrontación ideológica maniquea, desechando décadas de avances institucionales y construcción normativa. Y para mí lo que es la cereza del pastel de esto absurdo, de esto feo y de esto que yo diría inclusive terrorífico, es que cuando te toque que alguna de las fichitas que ya presentó mi compañero Correa sea quien decida la sentencia de la custodia de tus hijos, ahí sí vamos a sentir terror. Y es que es milenario. Hay cientos de evidencias en países de primer mundo en donde el índice de desarrollo humano, en donde los parámetros de impunidad son verdaderamente respetables, que en el caso del Poder Judicial se debe de elegir a los miembros por concursos de oposición, en donde se valore el mérito, el conocimiento, la experiencia, la imparcialidad, más allá de una popularidad, más allá de un padrinazgo político o de un mecenas. Sin embargo, celebro este análisis porque Querétaro siempre ha sido referente en muchas cosas. Hoy Querétaro ha sido refugio de muchas familias que han buscado un oasis de esperanza, de paz, de estabilidad en medio de un desierto de incertidumbre y de inseguridad. Es por eso que en Querétaro vamos a analizar muy bien esta reforma, vamos a evaluarla, pero lo más importante, vamos a luchar por corregir los grandes errores, porque en Querétaro sí hay Estado de Derecho y lo vamos a seguir protegiendo. Es cuanto, presidente. Muchas gracias, diputada. Bien, ¿cuáles fueron de manera rápida las características de la elección, especialmente el 1 de junio? Una participación ciudadana insuficiente, alrededor del 13%. Hubo mucho voto nulo como expresión de protesta, gente que fue a votar y lo anuló porque dijo no voy a convalidar esto. Un uso sistemático de acordeones, es decir, no hubo esa libertad de que la gente eligiera porque eran tantos candidatos que la gente se confundía, es más, no logró conocer en el tiempo de las campañas ni al 10% de los candidatos. Candidaturas cuestionables, ya Correa dijo varias. Registro descontrolado, hubo muchos registros, pero también deficientes filtros técnicos. Ustedes vieron cómo el INE declaró inelegibles a muchos candidatos que ya habían ganado porque no tenían el promedio mínimo que pedía la convocatoria, pero se dieron cuenta ya después. Financiamiento opaco, era muy poco el dinero que podías tú usar para tu campaña, pero todos gastaban en espectaculares, entrevistas, y entonces, ¿de dónde llegó el dinero? Elecciones caras, fue muy caro para el resultado que tuvimos, evidencias de manipulación y control político y legitimidad cuestionada. Yo termino y cedo el uso de la voz porque como todo análisis debe haber recomendaciones. Nosotros estamos sintetizando en 5 puntos lo que queremos para la reforma de Querétaro. 1, restablecer mecanismos meritocráticos de selección judicial. Tenemos que seguir premiando el esfuerzo y la lucha de quienes se preparan, quienes han conocido el sistema, quienes han hecho de la carrera judicial su vida y quienes se han preparado para ello. No hacerlo y dejar todo al azar pone en riesgo la calidad de la justicia. Número 2, blindar la independencia judicial frente a presiones electorales y políticas. Hoy un candidato a juez que nunca había hecho campaña, o no hizo campaña, o se pegó a quien sabe hacer campaña. ¿Quiénes saben hacer campaña? Pues los políticos.
Entonces no llegaste tan independiente o, lo peor, te pegaste a quien maneja a la gente, como en muchas regiones del país fueron grupos criminales. 3, crear un órgano técnico autónomo y plural para la evaluación y designación judicial, que es que nos vendieron la idea de que podías votar libremente por candidatos, sí, pero ya venían manoseados, ya venían escogidos. Entonces, no hubo realmente tu derecho a ejercer el voto. 4, implementar un sistema de evaluación y rendición de cuentas judicial, pública y periódica, porque de lo poco que yo puedo celebrar de que haya habido una reforma es esa, de que el Poder Judicial sí va a estar sujeto a una revisión o debería estar sujeto a una revisión como lo está el alcalde, el gobernador, el diputado. ¿Y cuál es ese principio más importante de rendición de cuentas? Pues que si se quería reelegir y no había hecho bien el trabajo, perdía en las urnas o que no ganaba otro cargo. Entonces, me parece que ese tema tiene que quedar muy claro. Y por último, garantizar una participación ciudadana informada y no clientelar, que me parece que eso fue un reto que vimos que fue tragedia porque eran cientos de votos los que tenías que emitir y realmente no hubo esa participación. Vamos a dar lectura a la semblanza curricular de nuestro invitado especial para ceder el uso de la voz, por favor. Maestro Damián Cepeda Vidales es un abogado y político mexicano con estudios en Derecho y Administración de Empresas, senador de la República de 2018 al 2024, diputado federal de 2012 al 2015, diputado local y presidente de la Comisión de Justicia y Derechos Humanos del Estado de Sonora de 2009 al 2012. Bien, pues agradeciéndole nuevamente su presencia, le cedemos el uso de la voz a mi querido Damián. Adelante, Damián. Muchas gracias, presidente, y a los diputados integrantes de la comisión y a todos los diputados presentes, presidente de la mesa que estaba por acá y a todos los que están presentes aquí. Es para mí un honor poder estar compartiendo este foro con ustedes y además de un honor es un gusto, debo decirles, porque toda mi vida, además de ser abogado, en mi desempeño legislativo como diputado local, como diputado federal, como senador de la República y hoy, digamos, como analista político, el tema de justicia para mí es fundamental. Yo no me imagino que un país pueda salir adelante si no tiene un sistema de justicia adecuado, porque si nos ponemos a pensar, la justicia regula los entes o los ámbitos más importantes de nuestra vida, desde la vida misma, ¿no?, en términos de castigo a quien atenta contra ello y demás, la libertad, que es el segundo valor más importante después de la vida, y nuestras relaciones en general que tenemos en el día a día. Entonces, es de la máxima importancia. No existe un país desarrollado en el mundo que tenga una calidad de vida alta a la que nosotros aspiraríamos, que no tenga un buen sistema de justicia. Punto. No puede ser posible, porque el no tener un buen sistema de justicia te genera impunidad, te genera abusos y te genera malas condiciones de vida. Entonces, por eso me da mucho gusto poder estar aquí y digo, me sacan tarjetitas y me paso, porque luego me prestan a mí un micrófono y se me alarga, más cuando me gusta mucho el tema, pero permítanme darles un punto de vista integral y objetivo desde lo que considero es esta reforma al Poder Judicial, lo que sucedió en la elección judicial y sobre el sistema de justicia en México, terminando en lo particular con cómo creo que podemos adecuarlo aquí al estado de Querétaro para que se haga lo mejor posible. Déjenme empezar causando un poquito de polémica. Yo no defiendo el sistema de justicia anterior a la reforma. A mí no me parece que el sistema de justicia vigente en el país sea un sistema de justicia del cual te puedas enorgullecer. Sí, en el caso de Querétaro, ahorita hablo de él, porque está en el lugar número 1, pero no en el país, no es la constante, digamos. El sistema de justicia en México, la verdad de las cosas es que está colapsado, esa es la realidad. Y déjenme ejemplificar con la materia penal, que no es la más importante en términos de volumen, por mucho. El 70% de los juicios en este país tienen que ver con cuestiones civiles, familiares y mercantiles, no penales. Pero es la más importante en términos de la implicación que tiene en tu vida, porque la consecuencia de un juicio penal puede ser la cárcel, que te quiten tu libertad. Y no hay nada, digamos, más relevante después de la vida que eso. Bueno, tomo como ejemplo el sistema penal. ¿Qué es lo que sucede en México en el sistema penal? Pues fíjense nada más, resulta ser que en México, según el INEGI, tenemos al año 30 millones de delitos. Al año, en México. Es increíble la cifra. Las cifras que vemos de delitos que nos presenta el secretariado no tienen nada que ver con la realidad, porque esas cifras solo te presentan cifras de carpetas de investigación.
Y lo que pasa en México es que en un año malo tienes 31 millones de delitos, en un año bueno tienes 27, 28, increíble, muchísimos delitos, pero de ellos el 90.4% ni siquiera se denuncian, ni siquiera se denuncian, no llegan a la esfera de justicia. Del 10% restante, poquito menos, solo el 7% se abre una carpeta de investigación en una fiscalía. Solo el 3.5% llega al juez y de eso solo el 1% recibe una sanción. Entonces, de ese tamaño es el problema del sistema de justicia en México. Cuando estaba yo de senador, el entonces presidente de la Corte, Saldívar, presentó una reforma al Poder Judicial que decía que era una gran reforma de gran calado. Yo le decía, ¿cómo va a ser eso cierto? Lo decía en el debate. Si toda la reforma que están planteando solamente le pega al 3.5% de los delitos que existen en el país, porque solo estás pensando en reformar el Poder Judicial. El resto, el 96.5%, ni siquiera lo estás tocando. Entonces, ¿cómo me vienes a decir de entrada que tu reforma, que solo le pega al 3.5% de los delitos, va a cambiar la justicia en México? Eso es completamente falso. Y lo mismo pasa con esta reforma que presentaron. Cuando tú te metes más a fondo a entender el porqué de esa situación, por qué el ciudadano decide no acercarse y no denunciar, el propio INEGI hace una investigación. Nada de lo que yo les diga aquí no está basado en un dato, son datos públicos de ENVIPE, que después sea Encuesta Nacional de Victimización y Percepción de Seguridad Pública, que publica año con año el INEGI. La encuesta más robusta, más de 100,000 casos, en fin, el documento más sólido en la materia, pues no. Cuando le preguntan a la gente, oye, ¿por qué haces eso? ¿Por qué no te acercas al sistema de justicia? La respuesta en más del 60% de los casos tiene que ver con desconfianza hacia la autoridad. O sea, contestan cosas como no sirve para nada, me voy a tardar mucho, hay mucha corrupción, no me va a solucionar el problema. Entonces, cuando yo veo eso, digo, ok, si el problema que el ciudadano está viendo es que la justicia no funciona, hay que tratar de entender por qué. Y te está hablando de justicia lenta, de justicia cara, de justicia poco accesible, de justicia poco confiable. Entonces, una reforma que verdaderamente solucione el problema del sistema de justicia en México tendría que atender eso. Y esta reforma no toca en lo absoluto eso. Nada que ver con el problema real del sistema de justicia. ¿Qué sería una reforma que sí podría cambiar la realidad en México del sistema de justicia? Bueno, pues si la gente siente que la justicia es lenta, pues la medicina, ¿cuál es? Que la justicia sea ágil, que sea rápida, que sea accesible. Para eso, ¿qué podemos hacer? Juicios más ágiles a través de procedimientos orales, mecanismos alternativos de solución de controversias para evitar que todo llegue al sistema de justicia o un juez y que con mediación, con conciliación, podamos resolverlo, y otros mecanismos. Si el problema es que perciben la justicia muy cara, ¿qué podemos hacer? Defensoría Pública de oficio de mayor calidad para acercar abogados capacitados a la población, que sea de acceso gratuito, ¿verdad? Con defensoría autónoma y demás. Si la gente considera que los jueces no tienen calidad, ¿qué tendríamos que hacer? Pues poner perfiles adecuados a través de procedimientos que te garanticen que los jueces, los magistrados sean los más adecuados para el cargo. En fin, eso sería una reforma que toque a el sistema de justicia, y sería solamente para un pedazo, porque verdaderamente tendrías que hablar de una reforma a la Procuración de Justicia, también a las fiscalías, y tendrías que hablar de una reforma a todo el sistema de seguridad para verdaderamente mejorar la justicia. Bueno, eso es, digamos, el contexto, el diagnóstico y lo que deberíamos de hacer. Segundo, ¿qué fue lo que sí presentaron? Pues una reforma que, en mi opinión, el diagnóstico pudo haber estado correcto, partiendo de, oye, es que no está funcionando al nivel de lo que debería funcionar el sistema de justicia, pero que la solución nada tenía que ver con las debilidades del sistema, y presentaron una reforma, en mi punto de vista, que parte de un poco el odio, déjenme decir, yo hablo así, ¿no? O sea, muy franco y directo, como de una sed de venganza por unos años de confrontación política abierta que existieron entre el Poder Ejecutivo y el Poder Judicial, que por cierto el Poder Judicial no está ajeno al conflicto, porque también creo que se pudo haber actuado con mucha más prudencia y mesura,
¿no? Y evitar que llegara el conflicto a las dimensiones que llegó. Pero básicamente el Poder Ejecutivo empezó a molestarse con resoluciones que tomaba el Poder Judicial que atañaban al gobierno y que afectaban su operación. Pero la realidad de las cosas es que el Poder Judicial simplemente estaba haciendo su trabajo, pues estaba declarando inconstitucional casos que eran inconstitucionales. Lo que pasa es que no había un respeto de parte del gobierno hacia la norma, por ejemplo. Se enojaron porque la Guardia Nacional no la permitieron pasar a la Sedena, pero pues es que la Constitución que nosotros redactamos decía claramente que tenía que ser civil y que tenía que depender de la Secretaría de Seguridad Pública. Pues ¿cómo esperaban una resolución distinta de una corte que fuera independiente y autónoma? No se podía. Bueno, ese conflicto llevó a, como resultado, presentar una reforma que dijo, quiero sacarlos a todos. Y en mi opinión, el objetivo pues es perverso, porque lo que buscaba, verdaderamente lo que buscó, fue la subordinación del Poder Judicial al Poder Ejecutivo, y eso es algo que no podemos permitir. En México, la historia nos muestra que el Poder Ejecutivo ha dominado en la mayoría de los tramos de la vida política del país al resto de los poderes. O sea, este rollo que dice la Constitución de que debe haber división de poderes y que nunca se pueden juntar dos poderes en uno solo, pues en México no ha sido verdaderamente la regla, más bien ha sido la excepción. Normalmente en la historia del país han estado subordinados los otros poderes al Poder Ejecutivo, salvo periodos de tiempo muy determinados. Entonces hoy, marcadamente, eso es lo que esta reforma está tratando de lograr. ¿Por qué? Datos o cuestiones objetivas que yo veo. Primero, porque el método en el cual podías llegar a ser presentado como candidato estaba plenamente dominado por el partido dominante. Se conformó esta idea de que Poder Ejecutivo, Poder Legislativo y Poder Judicial podían proponer, ¿no?, a perfiles, que una convocatoria y demás, y decían, y además vamos a usar la suerte, porque ya que pasen los perfiles vamos a hacer, ¿no?, como un proceso y van a sacar los finalistas que van a salir en la boleta. Pero la verdad de las cosas, en la realidad eso no fue lo que pasó. O sea, lo que pasó fue que se dominaron completamente los comités, pues del Ejecutivo sin duda, del Legislativo también, poniendo perfiles completamente identificados con los partidos políticos que tienen el dominio ahorita, marcadamente Morena, y del Poder Judicial en este, digamos, emproblemamiento que tenía el proceso de amparos y demás. El comité del Poder Judicial, que estaba haciendo el mejor trabajo, al final pues no presentó verdaderamente sus candidaturas y terminaron sorteándolas. Entonces, ¿qué tuviste como resultado? Que la única manera de que tú aparecieras en la boleta es si te daba el visto bueno el partido dominante, que en este caso era Morena. Punto. Era imposible estar en la boleta si no tenías el visto bueno del partido dominante, salvo que fueras un juez o un magistrado o un ministro en funciones que te diera un pase automático, lo cual a mí, por cierto, me parece una incongruencia absoluta, porque si la narrativa del por qué hicieron la reforma era porque el Poder Judicial estaba podrido, ¿por qué le das pase automático a unos jueces y magistrados que tú consideras que están podridos? O sea, yo no considero eso, pero esa fue la narrativa del gobierno para impulsar la reforma. Y decían, no sirven. Pues entonces, ¿por qué les permite ser candidatos? Pues deberías de haber filtrado que llegaran los mejores perfiles. Entonces, primer gran tema que está ahí es cómo podías llegar a la boleta. Segundo, el incentivo perverso que generaba el modelo de competencia mismo. Yo no soy partidario de que un juez deba ser electo popularmente. Respeto si así se puso, tengo ideas de cómo hacerlo bien, si ese es el modelo que se va a hacer, pero yo no creo que la justicia sea un tema de popularidad. De hecho, si me apuran, es todo lo contrario. Si impartir justicia se trata de darle la razón a quien la tiene, proteger el derecho. Y muchas veces los jueces, la mayoría de los casos, de hecho se dedica a los jueces de distrito con el juicio de amparo, de lo que se trata es de proteger derechos humanos, individuales en muchos casos, y en muchos casos proteger el derecho de una minoría frente a una mayoría. Y si tú conviertes la labor de un juez en un tema de popularidad, entonces no vas a poder desempeñar el trabajo para el cual te contrataron, que es razonar un caso, ver la norma e impartir justicia, acorde a ese caso. ¿Quién tiene la razón? No con cuál me van a aplaudir más. Por eso yo no comparto, digamos, la idea del modelo del voto. Pero genera otra perversidad, que el desempeño de la función, vamos a suponer que ya llegó alguien y pasó la elección, el desempeño está supeditado a mantener constantemente el visto bueno de una mayoría de ciudadanos. Y eso te hace que no te puedas desempeñar de manera adecuada como juez. Caso concreto, 2 estados con un conflicto del agua, viendo cómo jalar para sus estados agua. Pasa muy seguido.
en el país. No son casos reales, o 2 zonas de un mismo estado, con un acueducto o lo que me vengan. ¿A quién le va a dar la razón el juez en un conflicto? Pues al del territorio que lo vota. Yo les ponía el caso de una mina, por ejemplo, en mi estado que hay, el sindicato de la mina es sumamente poderoso y ubica toda una zona territorial. A ese juez nunca un ciudadano le va a ganar un juicio a esa mina, jamás. Y es la mina que contaminó un río, que contaminó un montón de municipios. ¿Por qué? Porque el juez no va a estar preocupado por impartir justicia, va a estar preocupado por ganar la siguiente elección. Y la siguiente elección se gana con votos. Y quienes lo van a votar son los que viven ahí, que trabajan en esa mina. Esa es la perversidad del modelo que está generando. Pero vamos a suponer que pasó el filtro, estos filtros políticos, un personaje ideal. Vamos a suponer. Y llegó y tiene mucha integridad y va a actuar de manera adecuada. Tienes otro problema, que te crearon un tribunal de disciplina conformado políticamente también, con criterios políticos. Los 5 de 5 quedaron los favoritos del gobierno, que es el que te tiene una espada sobre el cuello, porque si te portas mal, te pueden hacer todo, desde amonestar, quitar o hasta iniciarte un proceso penal. Entonces, eso genera un sistema perverso que evita que se imparta justicia de manera adecuada. Ahora, ¿qué pasó ya en la elección? Digamos, eso en términos conceptuales de cómo está la reforma redactada. ¿Qué pasó en la pasada elección hace escasos meses? Pues la verdad de las cosas es que resultó un fracaso en términos democráticos, que era el único, en mi opinión, el único razonamiento parcialmente válido, porque los ejemplos que se ponen de que esto sucede en otros países no existen como tal. No hay un solo país, salvo Bolivia, y fracasó, su modelo está paralizado completamente, que tenga el mismo modelo, porque el referente de los jueces de Estados Unidos tiene que ver con una dinámica distinta. No son jueces federales, son jueces locales que ven temas muy cotidianos, y en Estados Unidos tienen una división territorial donde verdaderamente votas por el juez que te va a juzgar, y 3 tienen jurado. El juez, la función del juez en Estados Unidos es distinta a la función del juez en México. La función del juez en Estados Unidos es de dirigir un proceso, pero quien determina si alguien tiene culpa o no es un jurado de ciudadanos, y el juez luego imparte la pena. Pero aún en ese caso, dicho por la propia ministra que ganó, Loretta Ortiz, antes de que se convirtiera en promotora de la reforma, cuando estaba de ministra y opinaba que era una mala idea, la entrevistan en la FIL en Guadalajara y ella pone un ejemplo de una conversación que tuvo con un juez en donde le pregunta precisamente por qué fue tan duro el juez con un caso de un migrante cuando creían que no era la condición para darle esa gravedad al delito. Y la respuesta del juez fue, pues es que eso es lo que quieren mis votantes. Entonces la justicia se convierte en un tema pues simplemente de quedar bien, ¿no?, con el ciudadano. Muy bien, bueno, ¿qué fue lo que pasó? Pues un fracaso, porque el hecho de que llegues a una elección y vote 13% de la ciudadanía es un fracaso, y de ese 13%, 20% o más, o bien fue voto nulo o dejaron casillas vacías. Yo decía el otro día en un intercambio que me tocó tener en una mesa de debate, pues que era algo así como que llegara mi hijo conmigo y me dijera, papá, estoy muy contento, ¿por qué? Fíjate que me fue muy bien en el examen. ¿Cuánto te sacaste, mijito? 13 de 100. Ah, caray, no, y fíjate, todavía hay una noticia más, me dejaron sacar acordeón. No, pues no, ¿verdad? Evidentemente, 13% de participación es un fracaso de elección. Si lo bajas a voto válido, estás hablando del 10%, no termina siendo algo representativo, pero no acaba ahí el tema. El tema es que democracia no significa solamente hacer una elección y ya, significa garantizar voto libre, directo y secreto, y esas condiciones no se cumplieron. Para que tú puedas decir que un proceso electoral es democrático, necesitas que el votante vote a conciencia y pueda decidir libremente a quién está eligiendo como su gobernante, en este caso como juez. Y aquí era imposible hacerlo porque tenías 881 cargos en elección con más de 3,000 candidatos posibles. Por supuesto, no todos se votaron al mismo tiempo, pero quien fue a votar, que fue mi caso, que quise que no me contaran, pues te diste cuenta que era imposible. Nada más para la elección de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, que estaban 9 cargos en juego, 5 para mujeres y 4 para hombres, tenía 64 candidaturas posibles.
¿quién puede razonar verdaderamente y analizar el perfil de cada uno de esos candidatos? Y para el Tribunal de Disciplina otros tantos, para magistrados de circuito otros tantos, para jueces de distritos otros tantos. Al final tenías cientos de elecciones y te contestan, es que el INE puso un portal. Pues es que un portal no me va a decir si la persona que está ahí tiene la capacidad técnica, ética y moral para juzgar. Para eso necesito conocer al perfil, y se hizo imposible que un ciudadano interesado, estudioso, pudiera conocer los perfiles. Entonces, cuando llegas a la elección, votas a ciegas. Y lo que terminó pasando fue pues lo que pasó. 37 modelos de acordeones distintos. Estaba, digamos, el original, el favorito, el de los 9 que quedaron, pero luego pues la política es real, y a nivel local, pues entre los ministros mismos empezaron a decir, quita uno y pon al otro, y un estado prefirió unos y a otros. Entonces hubo 37 modelos. Pero los datos que dieron los consejeros electorales son impactantes. Los consejeros Faz, Castillo y Zavala. El 80% del resultado electoral está ligado a uno de los acordeones. 80% del resultado electoral. Eso matemáticamente es imposible de lograr en una elección libre. 60%, 61%, según los propios consejeros, explican el resultado directo de al menos 6 de los 9 ganadores. De 6, 7, 8 o 9, lo que te garantiza 2/3 partes de la corte. 61% de los casos de las casillas, según los consejeros, que después el trabajo que hizo el ministro Cosío habla más bien de superior al 50, pero los consejeros afirman 60. Resultado idéntico. ¿Saben que hay 7,000 millones de combinaciones posibles tan solo en la elección de la Suprema Corte de Justicia de la Nación? Es probablemente más fácil ganarte el melate, como dijo el consejero Paz, que hubiera dado ese resultado si hubiera sido una elección libre. Es que no lo fue, pues. Entonces la pregunta, ¿es eso democracia? Mi respuesta es no, porque quien eligió no fue el ciudadano, fue quien hizo el acordeón, que en este caso claramente fue el gobierno y el partido en el poder, Morena. Entonces, no representa eso una elección libre. Después, ya habiéndose hecho todo esto, ¿cuál es el mensaje que le quedan a los jueces, magistrados y ministros? ¿Quién los eligió? ¿El ciudadano o quien tuvo la maquinaria electoral para hacerlos ganar? ¿A quién creen que va a estar preocupado para quedar bien si vivieron ese ejercicio en donde era imposible ganar si no estabas en un acordeón? Evidentemente ni siquiera al ciudadano, que era la justificación de la elección, sino marcadamente a quien imprima el acordeón, que es el gobierno y es el poder. Y esta falta de filtros adecuados, este modelo de acordeón, ¿qué dio como resultado? Lo que comentabas, Enrique. Candidatos, jueces, ministros y magistrados que no tienen, por un lado, las capacidades técnicas para estar ahí, no en todos los casos, pero en muchos de ellos, y en el peor de los casos, personas vinculadas incluso con el crimen organizado. Es que ¿dónde estamos para que eso se haya permitido? ¿Cómo puede ser posible que la abogada de uno de los narcotraficantes más destacados de la historia de este país vaya a ser juez? ¿Cómo puede ser que una persona que fue detenida por tráfico de drogas vaya a ser juez? Y el problema aquí, y es la confusión que tuvo el gobierno de Morena, marcadamente Andrés Manuel López Obrador, lo digo así, porque esta fue una idea de él, que no pudo lograr cuando estábamos nosotros en el Senado, porque no tenía 2/3 partes, pero que sí lograron desgraciadamente con la mayoría artificial que se hicieron en esta ocasión, y que malamente yo pensaba que la presidenta de la República, Claudia Sheinbaum, con su formación académica, digamos, distinta, iba a valorar que no era el camino adecuado, pero no, decidieron seguir por ahí. ¿Qué es lo que termina pasando? Que no se entiende de parte del gobierno que la justicia no son conflictos solamente entre el ciudadano y el gobierno, que es lo que los tenía molestos a ellos. No, la justicia, ya lo dije al inicio, 70% de los juicios son civiles, familiares, mercantiles. Estás hablando de que la patria potestad de un niño está en juego y vas a ir con ese juez. Estás hablando de que la adopción de una persona, la persona que va a valorar si las condiciones de esa familia son adecuadas para que una criatura crezca y en un ambiente sano, va a estar en manos de ese juez. Estás hablando que un divorcio puede estar en manos de ese juez, un testamento, un tema hereditario, un contrato, una renta, un negocio mercantil.
sea, temas de la vida diaria entre ciudadanos. Nada tiene que ver el gobierno. Y ahora resulta que con quien vas a ir, pues está ahí porque es el ahijado político, primo, hermano, novio, novia, pariente o subordinado político de un partido político que en este caso es Morena. Pues por Dios, ¿en manos de quién le estás dejando? Eso es lo delicado. Ni siquiera lo delicado es lo del gobierno. Lo delicado es cómo te impacta a ti en tu vida diaria, porque entonces pues todo se tiene que arreglar políticamente. Yo por eso creo que es verdaderamente una tragedia lo que hicieron. Ahora, para ir acercándome, digamos, a la recta final, no termina ahí la tragedia, porque esto fue en el tema del Poder Judicial, y ya vimos los riesgos que trajo y la implementación dañina que tuvo. No, el problema es que hay un desgaste democrático para México también, porque se bajaron los parámetros a los que estábamos acostumbrados para la democracia en México, que nos costó décadas lograr. Con la lucha conjunta de muchas personas, de izquierda, de centro, de derecha, de distintos partidos políticos, incluyendo a quienes están gobernando hoy en el pasado, que lucharon por democratizar este país junto con muchos de nosotros, y que fuimos logrando poco a poco condiciones que garantizaron un INE autónomo independiente con todas sus fallas, papel seguridad, el conteo por parte de ciudadanos, la representación en las casillas, el conteo de los votos, el sistema de resultados preliminares para evitar la incertidumbre, las nulidades y todo lo que conlleva nuestro sistema que tenemos al día de hoy. Bueno, pues resulta ser que agarraron y quitaron eso y pusieron la mitad de las casillas, no pusieron el papel seguridad, los ciudadanos no contaron los votos, no hubo representantes de casilla, no tuvimos información preliminar y hubo fraude marcadamente con el acordeón y al final no pasó absolutamente nada. Entonces el riesgo que tenemos como país es que eso se traslade y se convierte en la normalidad de las elecciones, no solo en el Poder Judicial, sino en las elecciones futuras electorales, elecciones de diputados, de alcaldes, de gobernadores, de presidente de la República. Eso es lo que está en juego y que viene ahorita ligado a la propuesta de reforma electoral. Por eso es muy positivo que se estén haciendo, como en este caso, este tipo de foros, porque tenemos que visibilizar lo que pasó. Afortunadamente fue tan contundente el rechazo ciudadano a la participación, algunos por rechazo y otros por apatía, porque no les llamó la atención, porque decían, qué complicado, no conozco a nadie, ¿por qué voy a ir a votar por alguien que no conozco? Y simplemente, no en un rechazo al modelo, sino diciendo, no me interesa, no votó, pero como me la pongan, 90% de la gente dijo, o no voto o anulo. Y eso me parece a mí que nos ayuda a que el ciudadano esté más consciente de los riesgos que esto presenta. Ahora, Querétaro, para cerrar. Perdón, si me alargué, que creo que sí, pero Querétaro para cerrar. Primero, a mí me parece que tuvieron una gran visión, y déjenme felicitarlos, al Congreso del Estado y al Gobierno del Estado, porque me imagino que fue una decisión, digamos, valorada, razonada, y al Poder Judicial, me imagino también, porque debe haber sido un consenso, de no acelerarse en esta, digamos, tobogán que agarró el país, de hacer una reforma al sistema de justicia sobre las rodillas. O sea, mi primer mensaje es, qué bueno que se esperaron. La reforma nacional decía que no era obligatorio hacer el modelo para los estados en esta elección y que se podían esperar al 2027. Y lo quiero resaltar porque la tentación de comerse, así con esas palabras lo quiero decir, políticamente, al Poder Judicial me parece que le ganó a la mayoría de los gobernadores y gobernadoras de este país. Y se comieron sus poderes judiciales locales. Porque lo que pasó fue normalmente acuerdo, en donde todo lo federal se lo quedaban a nivel federal y todo lo local se lo terminaron quedando a nivel local. Eso pasó en México. Y los mismos vicios que se dieron de poner puros cercanos, sin conocimientos técnicos, algunos con ligas y todo, lo puedes ver replicado. Acordeones también, ¿no? Entonces sí creo que es una decisión política de altura haber dicho, no, espérenme tantito, ¿no? Vamos a pensar esto y valorarlo. Entonces, yo lo celebro. Porque hoy te da la posibilidad de ver el daño que se hizo a nivel nacional
y tratar de implementarlo lo mejor posible en Querétaro. Y esto es bien importante porque ustedes tienen una circunstancia distinta que la que tiene el país. Y no estoy citando datos oficiales del gobierno del estado. Estoy citando estudios a nivel internacional. Seguramente ustedes lo conocen perfectamente, pero son el número 1 de un estudio muy robusto que hace una organización que se llama The World Justice Project, en donde analizan muchos parámetros. Y esto lo conozco porque yo toda mi vida he estado relacionado con las comisiones de justicia. En el Senado lo era, fui coordinador en un momento, fui miembro de la Comisión de Justicia y de Puntos Constitucionales. En Cámara de Diputados lo fui también y vimos el nuevo Código de Procedimientos Penales. A nivel local fui presidente de la Comisión de Justicia y vimos el Código Familiar, en fin. Y me ha tocado incluso tener intercambio con ellos como organización desde mi función como Senado. Y conozco la profundidad del estudio que abarca no solo orden y seguridad, sino defensa de derechos, ausencia de corrupción, límites al poder gubernamental. Estar en primer lugar es algo positivo y que se tiene que cuidar. Entonces, me parece a mí que no se puede permitir que el Estado se contamine con una mala idea federal. ¿Qué se puede hacer? Yo diría, primero, dar este tiempo para intentar impulsar a través de los legisladores federales una contrarreforma federal. Eso para mí sería lo ideal, ¿no? Esa es como la opción A, prioritaria. ¿Sabes qué? Fue un fracaso esto, es evidente, no tienen el perfil adecuado, no quedaron buenos jueces, buenos magistrados, buenos ministros, proponemos que se dé marcha atrás y que se mejore el sistema que estaba. Porque yo no soy defensor del sistema donde el presidente o la presidenta proponía a los ministros y demás, y que si no había votación de 2/3 partes ya lo nombraban. Es cierto que había que cambiar eso, pero no así. No soy ingenuo. Eso es muy poco probable que pase, el dar una contrarreforma total. ¿Por qué? Porque ya se volvió en una lucha política, en una bandera política, ¿no? Como símbolo. ¿Qué sí creo que puede pasar a nivel nacional? Que se acepte, y lo digo por diálogos que he tenido con distintos interlocutores, que sí hay cosas que mejorar y que estos riesgos de que se te metan abogados de criminales y demás, sí tiene que hacerse una reforma para que no pueda pasar. Muy bien, bueno, si no cambia esa reforma federal, que es el escenario en el que estamos, y es el mandato que tiene el Congreso del Estado de Querétaro, yo lo que sugiero, y va muy alineado a las recomendaciones, son varias cosas. La primera, garantizar que el perfil que llegue a la boleta sea un perfil idóneo. Fíjense la palabra que estoy usando. Idóneo para ser juzgador. No que cubre unos requisitos ridículos de sacarse 8 o 9 de calificación en la boleta y no sé qué. No puede ser. Digo, juez de distrito traía 0 años de experiencia, si no me equivoco, y otros traían 5. O sea, no, idóneo. Y eso implica exámenes de oposición, o sea, concursos de oposición. Eso implica análisis de trayectoria. Por supuesto, el riesgo aquí siempre es que los comités no se carguen al lado subjetivo y que puedas hacer análisis con parámetros y indicadores que te lleven a una valoración objetiva. ¿Es difícil? Sí. ¿Se puede? Claro. En tanto, el Congreso y el Estado se animen a perder el poder de decisión, que fue el que se quiso comer en este caso Moderna, de poner a puros suyos. Si tú haces un comité técnico que evalúe y que entonces lleguen, ahora sí, ante el ciudadano en la boleta, puras personas que el que quede, hombre o mujer, tiene la calidad profesional, ética y moral para juzgar, eso sería un gran avance. Segundo, división territorial adecuada. No sé si sepan, pero en la Ciudad de México votaron por jueces que los van a juzgar ustedes. Es decir, no hay una división territorial. Es que estos términos de juez de distrito, no crean que es distrito tipo el distrito 7 o no sé cuántos tengan aquí, electoral del diputado. No es así. El juez de distrito no atiende a una territorialidad electoral. ¿Sí? Lo que tenemos que hacer, si se va a hacer este modelo, es hacer una división territorial del país. A nivel nacional, lo que hizo el INE discrecionalmente, a como le dio a entender, porque no lo hicieron en el legislativo, fue dividir como quiso, pero bien curioso. Los jueces más importantes de relevancia, competencia económica y temas delicados, pues los mandaron a Iztapalapa y a estas zonas dominadas al 100% por el partido en el poder, casualmente, ¿no? Está mal eso. ¿Qué tendrías que hacer si te vas a ir con este modelo?
dividir el territorio, en este caso de Querétaro, de manera tal que cuando votes tú por un juez o jueza, estés votando por quien verdaderamente te va a juzgar. En materia penal, en materia administrativa, en materia civil, en materia familiar, de manera tal que sí se dé esa rendición de cuentas. 3, que la disciplina judicial, o sea, el tribunal, le hace el Tribunal de Disciplina Judicial, esté ajeno a condiciones políticas y que se establezcan parámetros objetivos, públicos, uniformes, con el cual juzgues la labor del juzgador. De entrada, la labor del juzgador ya se juzga a través de los recursos, pues, de apelación, ¿no? Los recursos superiores que tienes a una resolución, pues es eso, es que un órgano superior te juzgue la resolución. Pero claro que debe de haber parámetros tanto de desempeño, de revisar resoluciones raras, ¿no? En temas delicados, que claro que tiene que haber sanción, que eso es algo que no pasó en el pasado del Poder Judicial, pero también de modo de vida, para que no te pase lo que está pasando ahorita con el funcionario aduanero, ¿no? El señor de los relojes y departamentos y cuánta cosa, pues espérame tantito, pues tu modo de vida tiene que cuadrar con tus ingresos. Si son ingresos privados, perfecto, pero si son públicos nada más, pues tiene que cuadrar tu vida. Bueno, ese modelo, para evitar que la disciplina se pueda utilizar como un esquema de chantaje político en donde a los jueces les puedan presionar por su desempeño, si está subordinado a los intereses del gobierno o no. Al mismo tiempo se tiene que buscar que esos jueces comiencen a tener una vía de comunicación directa con los ciudadanos para poder explicar su función. Y esto es algo que históricamente no cuadra, choca con la función del juez. El juez es de escritorio, pues, es de análisis de un expediente, pero si se va a convertir el modelo en un modelo de votación, necesitamos sacar del vicio perverso que va a generar el querer que el juez haga resoluciones populares. ¿Cómo lo puedes hacer? Ayudando a que ese juez tenga visibilidad para poder explicar el razonamiento de sus resoluciones. Si no, no va a poder y va a estar siempre rehén de lo que el ciudadano pida. Y aún así, dificilísimo. Acuérdense que yo parto de que el modelo es incorrecto, pues, pero estoy tratando de dar, digamos, de construir alternativas. Después, me parece que tendría que entrar Querétaro a una reforma verdadera. O sea, eso es nada más atendiendo a lo que dijeron a nivel federal, pero a nivel local, lo que podrían hacer, lo que creo yo que se debería hacer acá, es aquí sí hacer esa reforma ideal del sistema de justicia que garantice una justicia pronta, con juicios orales, mecanismos alternativos de solución de controversia, uso de tecnologías, justicia digital. En Nuevo León están haciendo algo muy interesante al respecto con el uso de tecnología, defensoría pública de oficio de primer nivel para justicia gratuita y muchas cosas más que hagan que el ciudadano verdaderamente aprecie el sistema de justicia. Ahora, todo esto pensado en cómo Querétaro conserva lo que hoy tiene. Porque, repito, realmente, y no es por darle escoba, pero esa es la verdad, con los indicadores que existen hoy en el país, ustedes son el mejor estado en materia de Estado de Derecho. Y eso es algo que no se va a conservar solo, se tiene que conservar con una actuación constante. Si se hace eso, a mí me parece que entonces podrán seguir siendo ustedes referente en calidad de vida y en acceso a la justicia. Pues muchas gracias por el tiempo. Muchas gracias al maestro Damián Cepeda. Vamos a dar oportunidad de 3 intervenciones. Alguien que quiera preguntarle algo al maestro, el licenciado, por favor, ahí ya levantó la mano. Si le pasan el micrófono de este lado, por favor. Hola, muy buenos días. Soy el licenciado Carlos Delgado, penalista de corazón, asesor, queretano. Bueno, muy buenos días a todos los diputados, a la mesa de honor. Yo tengo una pregunta, maestro. Aparte que lo sigo en las redes sociales, soy muy crítico, me gusta, soy uno de tus seguidores ahí en las redes sociales de todo. ¿Cómo lo haces objetivamente, congruente y muy objetivo cuando criticas o con buenos argumentos a veces no te pueden debatir algunos personajes que te ponen ahí? Yo estoy muy preocupado, yo lo digo como litigante,
Tú sabes que vivimos una reforma muy importante en el 2011, en junio del 2011, después estaba primero la reforma del 2008, ya ves que sacaron transitorios y todo para la materia penal. Y ahorita me da mucho miedo, yo lo digo como litigante, maestro, porque ahorita hablaste muchas cosas de la elección judicial, tanto federal y local, pero tenemos un miedo los litigantes porque tú sabes lo que es el control convencional difuso, que hoy en día estamos peleando, que ayer salió con la ministra lo que es la prisión preventiva oficiosa, ¿no? Que no se ve ayer y que tiene que ser la justificada. Pero te imaginas ahorita con todo esto que a veces los litigantes sufrimos muchísimo en los criterios. Hay un juez que te dice un criterio, el otro que te dice un criterio, y lo sale la tesis, la tesis, lo sale la tesis aislada, que es orientadora. Entonces, todo esto lo hemos ido rebasando a través del tiempo como legisladores, como juristas, para una audiencia. ¿Ahora te imaginas el miedo? Es el miedo que yo tengo, porque cuando tú vas a un juez local, o vas con un magistrado, y luego vas a la Suprema Corte o a los tribunales de colegiados, ese tipo de personas, ¿cómo va a interpretar la norma? Ve todo el tiempo que llevamos y hoy mismo estamos peleando por prisión preventiva oficiosa, subir todo a un catálogo, dónde está la presunción de inocencia, dónde están muchísimas cosas, porque podemos tener una buena reforma, pero al fondo hay muchos asuntos que se van a reformar, que se van a tener que resolver en la Suprema Corte o en los tribunales federales, y quiénes van a ser las personas que van a interpretar eso. O sea, es un miedo, porque ahorita, imagínate, aquí en Querétaro, y gracias a Dios, yo les digo por todo el país, pero cuando salgo de mi Querétaro me doy cuenta que no es tan fácil. Pero hay muchas cuestiones que los litigantes tenemos mucho miedo y pavor, porque ¿cómo van a interpretar eso? Una custodia, una libertad. Si apenas estamos saliendo de una reforma, falta la reforma del Código Civil, lo importante que es todo eso. Entonces, ¿qué haríamos como litigantes? ¿Me explico? De todo vamos a volver a pañales, o ¿cómo le voy a explicar a un magistrado de criterios ya rebasados? O la Suprema o la Corte Interamericana que ya no la quieren pasar, y tú fuiste muy crítico en el artículo 1 constitucional, ¿te acuerdas? Que no querían tener esa, no, hay que quitarla y que la Constitución está por encima de los tratados. Oye, entonces, o volvemos o qué hacemos. Ese es el miedo que yo tengo, maestro, perdón. Gracias, vamos a hacer la segunda y tercera intervención para dar oportunidad que acá, adelante. Hola, maestro Damián. Arturo Calvario, regidor de San Juan del Río, pero Policía Federal de formación, de la extinta Policía Federal. ¿En manos de quién vamos a quedar en materia penal? ¿Y cómo va a impactar a la seguridad pública de nuestro país el que los juzgadores tengan vínculos evidentes con la delincuencia organizada? Venimos de más de 100,000 desaparecidos, 100,000 familias enlutadas que no tienen ni siquiera un lugar a donde llevar flores ni en donde poder ir a llorar a sus familiares. ¿Qué se prevé en cuanto a seguridad pública? ¿De qué manera va a impactar esto en las calles? Querétaro es un oasis dentro de materia de seguridad pública. Estamos rodeados de estados que tienen una dificultad muy profunda. ¿Esto puede afectarnos? ¿De qué manera podemos sortearlo nosotros como queretanos para que no afecte este buen nivel de vida que ya tenemos? Gracias. Y la tercera participación, ¿alguien desea? Por allá. Buenos días. Maestro Damián, en este panorama gris, oscuro en el que se encuentra hoy el país con esta reforma judicial y con lo que ya describieron que ocurrió el 1 de junio, con tu visión, con tu formación, con tu experiencia, ¿ves una luz al final del camino? ¿Y cuál es? Porque así como mi compañero litigante diría, pues estamos temerosos, con miedo de qué va a pasar, hacia dónde vamos. Afortunadamente en el Estado, como bien lo reconociste, pues se tomaron previsiones y no nos fuimos en el tobogán, ¿no? Pero ¿hacia dónde visualizas que es el camino a seguir? Gracias, por favor. Con mucho gusto. Digo, están relacionadas de alguna manera las preguntas, voy a tratar de ser muy puntual en ellos. A prisión preventiva oficiosa, digamos, me pegas ahora sí que en la pata de palo. Para mí es la violación de derechos humanos legal más grande que existe en el país.
no porque no esté a favor de que pueda existir prisión preventiva, sino de manera automática, oficiosa, me parece un sinsentido, que por el solo hecho de que te acuse un fiscal, una fiscalía, ya estés en la cárcel sin que te haya probado culpabilidad, me parece una violación tremenda de derechos humanos, sobre todo cuando existe la prisión preventiva justificada que permite que el juez valore y si tiene riesgo de fuga, que si tiene riesgo o está en peligro la víctima o si estás interviniendo de manera dañina en el procedimiento, pues te pueden dar prisión preventiva. En todo caso, yo simpatizo con la idea de que en ciertos delitos se revise de manera oficiosa si procede la prisión preventiva justificada, pero no prisión preventiva oficiosa. Me parece que es una falsa salida en donde se ha venido incrementando el catálogo, y si fuera tan maravillosa, pues la violencia disminuyera. Y lo que ha pasado a lo largo de todos estos años que se han incrementado los delitos es que al revés, estamos en la época más violenta del país. O sea, en la época más violenta del país, punto. Y esto lo debato muchísimo y está documentado. El sexenio anterior a nivel nacional tuvo 202,000 homicidios dolosos, comparados con 160,000 de Peña y 120,000 de Calderón y 60,000 de Fox. O sea, no hay punto de comparación. Y el alegato de que ha venido disminuyendo, incluyendo en este sexenio, es completamente falso. Si sacas el promedio diario de homicidios de cada uno de esos sexenios, te vas a encontrar en el caso de Calderón con 55, en el caso de Peña con 71, en el caso de López Obrador con 94 diarios. Y en el caso de Sheinbaum dicen que bajó a 77, pues en todo caso le ganaría solo al de López Obrador. No le gana ni a ninguno de los dos anteriores, pero ese a sí mismo es falso, porque cuando revisas el caso de los desaparecidos, te das cuenta que hubo un crecimiento exponencial estadísticamente inexplicable, donde pasaron de 7 de Calderón a 15 de Peña, y de ahí brincaron a 25 con López Obrador diarios. Pero no solo eso, sino que de 25 de López Obrador brincaron a 40 con Sheinbaum. Yo les digo mucho, explícame cómo en septiembre del año pasado estaba en 29 el promedio, y ahora en 25, y ahora lo traes en 40. Pues es que la única explicación es que están manipulando cifras y mandando para allá homicidios, para con tal de hacer valer que está bajando la tasa de homicidios. Y esto no es algo que digo yo, están estudios académicos documentados, pasaba desde la Ciudad de México, con quienes hoy están gobernando a nivel nacional, lo hicieron. Tenían ellos como 30% de delitos, muertes violentas por causas sin determinar, cuando el promedio nacional era 13, y decían que bajaban los homicidios. Pasa en el caso Tabasco, que acaba de pasar ahorita, salieron a decir, oye, pero bajaron los homicidios. Dije yo, ay, son tan previsibles que seguro hicieron lo mismo. Y dicho y hecho, habían subido al doble en un año y triplicado en otros las desapariciones. Pasa lo mismo en Morelos, acaban de presentar informe de que los primeros meses bajaron, dicen, 30% de los homicidios dolosos, pero creció 70% de los homicidios culposos. Pues ¿a quién creen que le están hablando? Pues, ¿no? Entonces, ese es el peligro que se tiene en ese tema. Ahora, ¿qué riesgo tenemos con los criterios? No, pues absoluto. Yo quisiera darte otra noticia, pero absoluto, total. El problema que tenemos es que muchos de los perfiles que llegaron como jueces de distrito, magistrados de circuito, incluso ministros, pues no son conocedores del derecho para impartición de justicia. Y claro que creo que lo que va a pasar es que cada vez más vamos a tener criterios distintos ante situaciones idénticas. ¿Qué tenemos que hacer? Primero, no está todo perdido. Acuerden que la mitad no se cambió. O sea, siguen quedando la mitad, digamos, de jueces de carrera, ¿no? A nivel nacional. Segundo, ustedes qué bueno que no lo hicieron a nivel local, ¿no? Y tienes el mejor sistema. Entonces, ¿qué tendríamos que hacer? A mí me parece que luchar por cambiar esa realidad, no hay de otra, ¿eh? Visibilizar estos abusos, visibilizar estas incongruencias que se den para forzar al gobierno a corregir, así de plano, forzar al gobierno a corregir, hacer un llamado a este lado. Yo siempre digo que la presidenta, ahorita lo dije, tiene como dos lados, el lado académico, que te llevaría a pensar que ella sería una persona orientada a resultados, que creo que lo es en ciertos casos, en algunos, y luego tiene su lado político, más ideológico, que lo tiene muy acentuado, que a veces le gana. Bueno, necesitamos ayudar a que gane y que se dé cuenta que fue un error ese camino, y entonces entrar a un modelo de cambio. ¿Qué hacer? La parte local, blindar Querétaro. Y así como hoy están como número 1 en Estado de Derecho, a hacer la mejor reforma posible, y al hacerlo ponerle el ejemplo al país y mostrárselo y decirles, miren, nosotros no somos partidarios de tu modelo, pero aún en tu modelo se puede hacer bien.
y que entonces el caso Querétaro sea el ejemplo a nivel nacional y tratar de que con eso se haga una reforma federal y que se hagan reformas en otros estados. Esas son las posibilidades que yo le veo en concreto. Sé que no es el ideal. Bueno, tercero, pues ganar, perdón, yo sé que estoy en el Congreso, no es político, pero pues soy invitado y es mi opinión, pues ganar las elecciones en el 27 para cambiar la realidad, ¿no? O sea, esa es la solución, digamos, concreta. En el caso de la seguridad, yo estoy primero felicidades por tu labor y gracias por el esfuerzo. Me parece que se estigmatizó a la Policía Federal y si la comparas en resultados, tiene mejor resultado la Policía Federal por mucho que la Guardia Nacional, ¿no? Entonces creo que no es justo lo que hicieron. Sé que les violaron sus derechos, me tocó a mí como senador protegerlos, tratar de ayudarles y me parece a mí que tenemos que reconocer cuando alguien, digamos, de manera adecuada ayuda al país. Dicho otro, ¿cómo puede impactar muchísimo? Es una preocupación enorme que tengo. Y otra vez, yo digo las cosas que creo. A mí me parece que estamos en una época muy peligrosa del país, con una violencia desbordada, con un crecimiento territorial y un dominio absoluto en muchas zonas del crimen organizado, que afortunadamente no es el caso en Querétaro, pero sí en el país. Estados Unidos estima que al menos el 30% del territorio nacional está dominado por el crimen organizado. Quienes venimos de distintos estados sabemos que esto es verdad. O sea, hay zonas completamente dominadas donde manda el crimen organizado. Eso es imposible de hacer sin el visto bueno del gobierno. Es imposible de hacer. Nadie tiene más fuerza que el gobierno si se determina a actuar y combatir al crimen. Lo que pasa es que creo que se pervirtió en el país la política pública en manera de seguridad pública, porque se interpretó que la política de abrazos no balazos era, pues déjalos ser o alíate con ellos. Y lo digo por casos específicos. Ahí están los señalamientos en Sinaloa, en donde la Fiscalía del Estado, ya documentado por la Fiscalía General de la República, la Fiscalía del Estado editó un video para hacer parecer que al diputado federal electo Cuen lo habían asesinado en una gasolinera, porque estaba la acusación de que lo habían asesinado en la junta donde secuestraron al narcotraficante famoso, donde dicen que estuvo, o señales en el narcotraficante, que estuvo el gobernador. O sea, no estoy hablando al aire, es una acusación terrible la que hay. Tamaulipas, pues le pegaron el granadazo al delegado de la Fiscalía. Guerrero, Michoacán, Tabasco, donde la acusación es que el secretario de Seguridad era el jefe del narco en el estado, el jefe, no que se puso de acuerdo, no que le pasaron un sobrecito, no, que él era la cabeza. Entonces yo sí digo, ¿dónde estamos? Entonces, a eso le sumas que ahora vas a permitir que sus abogados sean los jueces. No, es que esto está fuera de control. Por eso tenemos que levantar la voz. Por eso tenemos que evitar que eso suceda. Por eso no, qué bueno que no lo hicieron en Querétaro. Y por eso en Querétaro se tiene que hacer bien, como estoy seguro que lo van a hacer. Porque exactamente es lo que no queremos. Pero yo les decía el otro día, a ver, enséñame el señalamiento, aquí, acá, ¿dónde? Me puedes decir misa, te puede gustar o no esta política pública u otro, pero no tenemos el señalamiento de Sinaloa, ni de Tabasco, ni de Tamaulipas, ni de Michoacán, ni de Guerrero, y no lo queremos. Lo digo como ciudadano de México, y en este caso que sinceramente creo que hay que cuidar Querétaro. ¿Qué hacer? Blindar Querétaro de nueva cuenta, como lo han hecho hasta ahorita. Tienen, fíjate, estaba viendo cifras, 1/3, apenitas arriba, 36%, 1/3 de los homicidios dolosos que tiene el promedio nacional. Es decir, tienen 2/3 menos en el estado. Eso no es casualidad. Traen 20 puntos de percepción mejor de inseguridad en la zona urbana. 20 puntos. O sea, mientras el promedio es 60, ustedes traen 40. 20 puntos menos es mejor, pues, ¿no? De menos inseguridad. Tiene una de las policías con mejor percepción. Entonces, no, pues hay que cuidar, es lo que yo diría. Y 3, veo luz en el camino. Yo soy un optimista, acá para la diputada, pero soy un optimista objetivo. O sea, creo en el poder de pensar bien. Me gusta mucho el tema de planeación a largo plazo. Por cierto, yo no sé si fue esta legislatura o la anterior, pero felicidades por su esquema de planeación a largo plazo. Pocos estados lo tienen en el estado, toda esta visión a largo plazo que tienen para Querétaro. No es común y creo que es parte de la solución. Creo que hay que tener buenos deseos, pero hay que trabajar para lograrlos. Entonces, sí veo luz en el camino, pero creo que se tiene que hacer la tarea. Y eso pasa por
hacer propuestas alternativas sensatas. O sea, pasa por salirnos del todo no, de simplemente criticar algo, sino que cada vez que se diga esto está mal, poner en la mesa una alternativa positiva posible. Y pasa por gobernar bien, que creo que es el caso acá en el Estado. Entonces, en mi opinión, sí hay luz, por más tenebroso que se ve, y cuando menos yo me resisto a darme por vencido, ¿verdad? Muchas gracias. Bien, muchas gracias. Pues vamos a terminar este ejercicio agradeciéndoles mucho su presencia, porque justamente, como decía el maestro Damián Cepeda, es nuestra lucha el visibilizar cuál fue el resultado de esta elección. Hay mucho por hacer aquí en este Congreso de cara a la, pues, en este momento inminente elección que tendremos en 2027, pero agradecerte mucho, Damián Cepeda, por venir aquí a Querétaro a dar datos, por supuesto a dejar propuestas, y nosotros como comisión las recogemos, las acogemos, y te lo agradecemos mucho y no descartemos tenerte próximamente aquí en otro tipo de temas. Pues agradecerles mucho a todas y a todos ustedes su participación, y siendo las 12:48 del día de su inicio, damos por terminada esta sesión. Muchas gracias.